noches, bienvenidos al ciclo de webinars de Ediciones Coculcán, donde buscamos brindarles información a los docentes de manera accesible y gratuita. Agradecemos su participación y su puntualidad. El tema del día de hoy es trastorno del sueño en adolescentes, su impacto en el salón de clases, una guía para docentes. Con la experta invitada, la doctora Araceli Reyes Cuayahui, con una amplia trayectoria como profesora titular en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional Siglo XXI y miembro de importantes academias científicas, la doctora Araceli ofrecerá una visión integral sobre cómo los trastornos del sueño afectan el comportamiento, el rendimiento académico y emocional de los adolescentes. Esta charla proporcionará herramientas prácticas para que los docentes comprendan mejor la necesidad de sus alumnos y fomenten un ambiente educativo saludable y empático, una oportunidad única para transformar su enfoque hacia los docentes. Les agradecemos que mantengan sus micrófonos cerrados durante la ponencia. A través del chat pueden dejar sus preguntas y al final tendremos un espacio para responderlas. Asimismo, les recordamos que este 14º webinar será grabado, para que después lo puedan encontrar en nuestro canal de YouTube. Al finalizar, se les compartirá el enlace para que puedan registrar sus datos y así obtengan su constancia digital. Sin otro particular, daremos comienzo. Le cedo el micrófono a la doctora Araceli. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Agradezco la invitación de Ediciones Cuculcán y esa gran importancia que le están dando a la parte de educación, precisamente a los docentes y el apoyo que se les da para que puedan acceder fácilmente a temas que a veces son un poquito complicados. Eh, Permítame. ¿Se alcanza a ver ya la pantalla? Sí, ya estamos viendo la pantalla. Gracias. Excelente. Bueno, para mí hablar de sueño siempre es algo bastante importante, es un tema bastante importante y es un tema apasionante para mí, porque la mayoría de veces se usa o se comenta que el sueño es una función más a nivel cerebral, pero realmente hay más que una sola función. Si no se llevan ahí o el concepto que se tiene de esta parte de nuestro funcionamiento, tiene que ver con muchas funciones realmente a nivel tanto metabólico, endocrino, a nivel cognitivo. Y precisamente este enfoque que se le va a dar el día de hoy a la parte de el salón de clases, pues bueno, nos da un panorama amplio precisamente de la importancia que es el sueño. El contenido de esta charla va a estar dividido en 7 pasos, en 7 partes, en donde vamos a poder hablar de la definición y características del sueño, la definición de los trastornos del sueño, causas de estos trastornos del sueño, la repercusión en el sueño del uso de pantallas, el sueño y el rendimiento escolar, la relación que existe entre estos dos. Obviamente tenemos que hablar y es importante mencionar la higiene de sueño y algunas consideraciones especiales que me gustaría mencionar. Entonces, como punto número uno, tenemos que hablar primero cómo se define el sueño y cuáles son sus características, cuál es la parte normal de esta función cerebral. Eh, Desde el siglo XIX y muchísimo antes se ha tratado de estudiar esta parte y se habla de que el estado de sueño está caracterizado por la suspensión de las funciones voluntarias en los humanos y en algunas otras especies animales. La combinación de una retirada pasiva de estímulos aferentes al cerebro y activación de neuronas específicas se llevan a cabo precisamente en esta parte, parte de entre la vigilia y el sueño. Este proceso del sueño es un proceso activo. Se piensa muchas veces que precisamente el cerebro descansa durante el sueño, sin embargo, no es así. Hay muchos procesos que se llevan a cabo durante el mismo. Entonces, el sueño como tal va a tener diferentes funciones. Una de ellas es el restablecimiento o conservación de la energía, la eliminación de radicales libres acumulados durante el día, la regulación y restauración de la actividad eléctrica cortical a nivel cerebral
La regulación térmica, regulación metabólica y endocrina, como lo mencionamos al principio. Tiene que haber en este sentido una homeostasis sináptica y se lleva a cabo precisamente durante el sueño. Y dentro de esta homeostasis sináptica tiene que ver las nuevas formas de aprendizaje o los nuevos conocimientos que se llevan a cabo, la situación que tiene que ver la memoria también en esta sinaptogénesis o en esta sinapsis que se llevan a cabo a nivel cerebral. Por otro lado, también se lleva a cabo la activación inmunológica y, como decíamos hace un momento, la consolidación de la memoria. Obviamente, no vamos a hablar específicamente de las estructuras cerebrales o de manera muy honda acerca de la neurobiología del sueño, pero sí quiero que ustedes observen cómo en todo lo que se lleva a cabo a nivel cerebral, existen muchas vías que están interconectadas y que precisamente tienen que ver con las funciones que se llevan a cabo durante el sueño. Anatómicamente, existen muchas estructuras que están implicadas, desde la corteza cerebral, el tálamo, el cuerpo calloso, como algunos otros estructuras, principalmente a nivel del hipotálamo. El hipotálamo es el que tiene la mayor cantidad de funciones, principalmente a nivel del núcleo preóptico, así se le llama, y que tiene que ver también con algunas sustancias, les vamos a llamar así, que son los neurotransmisores, y que cada uno de ellos tiene una función específica. Como ya lo dije y como ya se mencionó anteriormente, durante el sueño se llevan a cabo todas las funciones que mencionamos en la diapositiva anterior, y todas estas vías que estamos observando aquí nos sirven precisamente para que se lleven a cabo estas funciones. Entonces, el sueño como tal es un estado fisiológico que va a ser reversible, es un estado cíclico y que aparece en oposición al estado de vigilia. Vigilia quiere decir el despertar. Eh, presenta, Se presentan durante el sueño algunas manifestaciones conductuales características, como por ejemplo la ausencia de movilidad. Durante alguna parte del sueño se presenta algo que llamamos atonía, es decir, falta de tono de la gran mayoría de músculos, a excepción de los músculos respiratorios, obviamente, y de los esfínteres. Y también va a haber un incremento del umbral de la respuesta a estimulación externa. En este caso, quien tiene el papel principal es la sustancia reticular activante, que precisamente nos ayuda en momentos en donde hay alguna estimulación externa que tengamos que despertar. El sueño, como tal, decíamos que en general tiene o se va a llevar a cabo durante él varias funciones, pero podemos nosotros identificar algunas fases del mismo y que nos van a servir precisamente para identificar algunos trastornos. Entonces, en forma general, hablaremos de la macroarquitectura del sueño, que decíamos es la contraparte de la vigilia, y que aquí, como ustedes seguramente ya habrán escuchado, se divide en dos partes. Una donde hay movimientos oculares rápidos, o también llamada REM o MOR, y en aquella donde no existen estos movimientos oculares rápidos, que se llama no REM o no MOR. La duración de estos ciclos o estas dos partes, en las que se divide el sueño de forma muy general, conforman ciclos, y la duración de estos ciclos comúnmente en promedio es de 90 minutos, en un rango entre 70 a 120 minutos. Esto hace que durante la noche nosotros tengamos aproximadamente de 4 a 6 ciclos, y que durante el REM se presenten durante 20 a 30 minutos, precisamente durante el sueño. Eh, la importancia de estos, les vamos a hablar más adelante, tienen que ver con la memoria principalmente, y aquí lo que vamos a nosotros a identificar principalmente es la latencia. La latencia hablamos de cuando empieza el sueño, desde que nosotros nos acostamos hasta que iniciamos el sueño, pero también tenemos que hablar de la eficiencia. Y la eficiencia va a estar dada principalmente por esta composición que estamos hablando. Por eso la importancia de mencionarlo. Seguramente en algún momento ustedes habrán escuchado pacientes o personas que dicen que duermen, no sé, dormí 10 horas, pero no descansé. A esto se refiere principalmente la eficiencia. Hay quienes dicen, dormí 8 horas, 6 horas y con eso me siento completamente repuesto.
Entonces, esta composición del sueño que decíamos anteriormente nos va a llevar a la eficiencia, que también tiene que ver con el inicio del sueño y con esta división que hablábamos anteriormente. Para que nosotros como médicos podamos estudiar el sueño, existen varios herramientas. La principal, que no la estamos poniendo aquí, pero la principal es el electroencefalograma. Cuando hacemos un registro electroencefalográfico, seguramente muchos de ustedes conocen o saben a qué me refiero. Es una herramienta que nos sirve para valorar la actividad eléctrica cerebral y que durante ese mismo registro de la actividad eléctrica vamos pidiéndole al paciente que haga diferentes acciones. La corteza cerebral reacciona a esas acciones que nosotros vamos pidiendo que haga el paciente y una de esas activaciones, también llamadas, es el sueño. Durante el sueño, entonces, nosotros podemos identificar qué es lo que va sucediendo en cada uno y cómo se estructura. Para eso nos sirve. Si nosotros quisiéramos decir específicamente cuál es el estudio para valorar sueño de manera prolongada o durante una noche, tendríamos que hacer un estudio que se llama polisomnografía. Durante o con este estudio, lo que hacemos es valorar a la actividad cerebral, como lo vemos en esta parte, y algunas otras funciones que se llevan a cabo precisamente tanto en estado de vigilia como en sueño, pero que vamos a ir haciendo la correlación entre estos estados y cada una de las funciones que vemos nosotros aquí. En este apartado que estoy poniendo a su lado derecho, podemos identificar las horas de sueño y cómo se encuentra toda esa arquitectura del sueño. Decíamos que nosotros durante la noche tenemos aproximadamente de 4 a 6 ciclos. Aquí en esta gráfica solamente hay 4 ciclos. A esta gráfica se le llama hipnograma. Y cada uno de estos escaloncitos que estamos observando aquí forman parte de una microarquitectura del sueño. El N1 y 2 y 3 que vemos aquí son parte del sueño de no movimientos rápidos y el de movimientos rápidos es el que se le llama REM y es el que está marcado con azulito. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que se cumple un ciclo? Siempre que el paciente llega a sueño REM. Como podemos observar también, no todos los ciclos van a formar o no, si no todos los ciclos van a ir de escalón en escalón, no van a ir pasando por las fases uno, 2 y 3. Algunos se van a brincar de la uno al REM y etcétera. Lo importante de todo esto, o la importancia de comentárselos, es precisamente que decíamos que un sueño eficiente tiene que ver con esta arquitectura que les estoy mencionando aquí. A lo largo de la vida, nosotros vamos a necesitar diferentes o vamos a tener diferente proporción entre la vigilia, el sueño REM y el no REM. Como podemos ver aquí en esta gráfica, el sueño REM va incrementando hasta cierto punto a la edad precisamente que nosotros no ocupamos, que es lo que estamos estudiando, que es la parte de los adolescentes. Y vemos que el sueño no REM y el sueño REM pues va disminuyendo también a lo largo de la vida. ¿Qué pasa en la adolescencia? ¿Por qué es como un tema específico que más podemos identificar? Bueno, durante la adolescencia pasan procesos importantes, principalmente ustedes conocen bien los cambios hormonales, el crecimiento. A lo largo de la vida hay diferentes picos de crecimiento. Uno se da a nivel o cuando el paciente está de recién nacido y otro se da de manera muy rápida cuando está en la edad de la adolescencia. Entonces, al haber este incremento de actividad neuronal y de cambios en todos los aspectos que habíamos mencionado, el adolescente va a necesitar un incremento en la necesidad de sueño. Comúnmente o anteriormente, antes de la era electrónica o tecnológica, podíamos ver que los adolescentes normalmente dormían o hacían siestas, incluso varias o de varias horas al regreso de la escuela. Actualmente esto ha ido cambiando y ahorita vamos a mencionar por qué. Pero sí se ha visto que en este grupo de edad el incremento en la necesidad de sueño está presente.
Se dice que muchas veces se debe a la mayor nivel de exigencia en la escuela. Los pacientes o los adolescentes ya entran a una parte escolar en donde se requiere una mayor exigencia, mayor cantidad de materias, gran cantidad de tareas, etcétera. Puede ser también esta cantidad o mayor actividad social y el inicio, desafortunadamente, el inicio de actividades laborales que en algunos adolescentes se presenta. Ya que sabemos cómo se lleva a cabo el sueño normal, sería importante ver a qué nos referimos cuando hay un trastorno de sueño. En esta parte es muy importante identificar si el adolescente tiene un problema de sueño o tiene un trastorno de sueño. ¿Cuál es la diferencia? El problema de sueño se debe a un patrón insatisfactorio del sueño, es decir, que no se está llevando a cabo o que tiene alguna interrupción o que tiene una menor cantidad de horas de sueño, pero que no se debe a una alteración de mecanismos neurales, porque en todo caso estaríamos nosotros hablando de un trastorno y que esto se debe principalmente a problemas médicos. Para que nosotros hablemos de un sueño saludable, debemos tener en cuenta la duración del sueño, ya decíamos anteriormente, la calidad del mismo, con qué regularidad se lleva a cabo y, por supuesto, tiene mucho que ver el ritmo circadiano, que está dado por las estructuras neuronales, estructuras anatómicas a nivel del sistema nervioso, que también mencioné anteriormente. Esto es algo muy importante también. Las horas de sueño recomendadas por edad, según la Fundación Nacional de Sueño, donde podemos observar precisamente que durante la adolescencia, el adolescente requiere por lo menos de 8 a 10 horas de sueño para un adecuado funcionamiento. Podemos observar que antes de esa edad las horas de sueño recomendadas son mayores y que posteriormente, conforme avanza la edad, el requerimiento de sueño es menor. Entonces, si ya nosotros identificamos precisamente todas estas cuestiones que hablábamos de calidad, duración, regularidad, etcétera, que tienen que ver con un sueño adecuado, también debemos identificar los trastornos de sueño, que decíamos que comúnmente sí se deben a alteraciones a nivel neuronal. A estos trastornos del sueño también se les llama parasomnias, y las parasomnias son conductas físicas disruptivas que ocurren durante el sueño y que se clasifican según la fase en la que se encuentren. Por eso me era importante mencionar esa arquitectura del sueño. Es decir, algunas se presentan durante el sueño REM y otras durante el sueño no REM. Esto es importante para nosotros como médicos para poder identificar precisamente y orientar nuestro diagnóstico. Para ustedes como docentes, lo importante es identificar si hay estas conductas a lo largo de la noche o a lo largo del sueño. Eh, Cuando hablamos del sueño no REM, es aquel que se da en las primeras horas del ciclo de sueño, como lo vimos en el hipnograma, si ustedes lo recuerdan, esos escaloncitos que estábamos observando. Y aquí debemos de identificar si hay una transición incompleta del sueño profundo o si hay una dificultad para despertarse. Las parasomnias, al menos hasta los 13 años de edad, la prevalencia es del 78%. Como podemos observar, es una gran frecuencia que se están presentando, en las que se están presentando estos trastornos del sueño. Anteriormente se decía que la edad adulta tenía una mayor prevalencia. Sin embargo, esta relativamente nueva prevalencia que estamos identificando tiene que ver mucho con después de la pandemia y tiene que ver mucho con la era tecnológica. Lo vamos a hablar porque es de vital importancia que ustedes lo reconozcan. Obviamente esta no es una plática para que podamos hablar o que hablemos de cada uno de los trastornos del sueño. Sin embargo, me parece importante que ustedes identifiquen estos trastornos de sueño que se llevan a cabo o que se presentan durante la adolescencia. Uno de los más frecuentes es la somniloquia, a lo que se refiere un incremento, una condición en la cual los adolescentes hablan dormidos. Es más frecuente de lo que nosotros pensamos. A esta comúnmente se le asocia también el sonambulismo. Afortunadamente no es tan frecuente.
es de aproximadamente como el 5% de los trastornos del sueño, pero casi siempre van o sí puede acompañarse de somniloquia. El sonambulismo tiene como una característica precisamente de que el paciente tiene algunas acciones como levantarse, caminar y que algunas de ellas pueden poner en peligro pues más que nada su estabilidad, su, no su vida como tal, pero sí alguna situación de heridas o de lesiones principalmente. Por otro lado, tenemos también a los terrores nocturnos, que los terrores nocturnos se caracterizan o son aquellos despertares abruptos en donde los adolescentes tienen una sensación o tienen alguna actividad de, de miedo, de llanto, de gritos incluso. Estos comúnmente se dan en etapa escolar y preescolar, pero en adolescentes también se pueden presentar. Es algo muy parecido a las pesadillas. Las pesadillas seguramente ustedes las reconocen bastante bien, en donde los sueños bueno, son sueños desagradables que en este caso los niños o los adolescentes realmente sí lo pueden describir después de que esto sucede, a diferencia de los terrores nocturnos donde no recuerdan el evento. Hay otras alteraciones que tienen que ver, por ejemplo, con la respiración, como el síndrome de apnea obstructiva de sueño, que está relacionada en adultos y en adolescentes con incremento de peso, con sobrepeso, y en niños con alteraciones o incremento de las amígdalas. Este trastorno respiratorio no permite que el sueño se lleve a cabo de manera adecuada y hay despertares frecuentes, se fragmenta el sueño y no se permite que haya los ciclos de sueño que normalmente esperaríamos. Otro trastorno es el movimiento periódico de las extremidades, donde precisamente durante el sueño los adolescentes pueden estar moviendo las extremidades o alguna parte del pie, pero eso hace que a nivel cortical haya una interrupción del sueño y eso hace que el sueño se vuelva ineficiente. Otro trastorno que podemos ver es la narcolepsia, que está acompañada siempre de somnolencia excesiva diurna, un incremento de necesidad de sueño durante el día y que a veces se presenta también con algo que se llama cataplegia, que es una disminución del tono, es decir, caídas de manera abrupta en estos pacientes. Y finalmente el insomnio, que el insomnio también ha ido tomando relevancia después del uso de excesivo de pantallas. Entonces, como les decía hace un momento, no les iba a hablar de manera médica de estos trastornos, pero sí para que los conocieran y que identificaran que estos pudieran presentarse precisamente en los adolescentes. Hay cuestionarios que nosotros podemos hacer como médicos y que son realmente sencillos, a lo mejor para que ustedes también los conozcan y que puede ayudarnos a identificar si existe o no un trastorno del sueño. Uno de ellos es el cuestionario BIRS, el cual por sus siglas en inglés, nos habla de que hay, por ejemplo, la B que significa problemas al acostarse, hablamos de somnolencia diurna excesiva, que hablábamos en este sentido, la somnolencia es el querer dormir de manera desproporcionada durante el día, despertares durante la noche, la regularidad y duración del sueño, que hablábamos también que forma parte de la eficacia del mismo, y el hecho de que existan ronquidos. Cuando hay ronquidos, comúnmente tenemos que asociarlo a algún trastorno de la respiración. ¿Qué es lo que causa estos trastornos del sueño? Algunas causas ya las he mencionado anteriormente, pero en algunos trastornos hay factores específicos predisponentes, como por ejemplo en el sonambulismo. La mayoría de trastornos de sueño tiene que ver con un factor genético que puede predisponer al adolescente a presentarlos. Sin embargo, por ejemplo, en el sonambulismo, aparte de ese factor genético, se encuentra la deprivación de sueño, es decir, el hecho de que el paciente no duerma adecuadamente o que el adolescente no duerma adecuadamente. Si ellos tienen alguna condición médica agregada, como por ejemplo el hipertiroidismo, la migraña, algún antecedente de trastorno, digo, de traumatismo craneoencefálico, de encefalitis o de algún infarto cerebral, puede producir esto, puede predisponer a que el adolescente pueda tener sonambulismo.
El periodo menstrual o premenstrual, el estrés y la fiebre también pueden predisponer a eventos de sonambulismo y algunos fármacos que se administran en ellos. Decíamos, tiene un fuerte patrón familiar, al igual que la mayoría de los trastornos de sueño. En el caso de los terrores nocturnos que hablábamos anteriormente o que habíamos mencionado, ocurre principalmente en el primer periodo de sueño. Siempre decíamos, o la mayoría de veces tiene antecedentes familiares positivos. En adultos se relaciona con alguna psicopatología, aunque también en adolescentes puede relacionarse principalmente con ansiedad y depresión, en adultos hasta trastorno bipolar, y mismos desencadenantes para el sonambulismo, que decíamos, el desvelo, el factor genético, estos factores hormonales, algunos fármacos y algunos otros alteraciones o antecedentes como el traumatismo craneoencefálico o alguna enfermedad de inflamación como la encefalitis. Esta parte me parece también, en todas digo que es muy importante, pero sí es algo relevante que debemos de tomar en cuenta. Cada vez que doy esta plática, tanto a pediatras, a docentes, incluso cuando los pacientes, los padres llevan a los niños o a los adolescentes a consulta, esta es una pregunta clave que siempre me hacen. El uso de pantallas, ¿cómo tiene que ver o cómo repercute en el sueño y por qué? Esto se ha estudiado desde hace mucho tiempo. Y una de las principales consecuencias del uso de pantallas, principalmente de móviles o de tabletas, es la repercusión a nivel de la actividad física. Y esto, llamado pues sedentarismo, tiene efectos que tienen que ver de manera negativa en la salud, principalmente porque hay un aumento de la adiposidad y hay un empeoramiento de la condición física y se han hecho algunos estudios en donde precisamente la función cardiorrespiratoria se ha visto afectada principalmente por este factor, por el sedentarismo. Sin embargo, también el uso de pantallas tiene que ver con cuestiones emocionales. Hay muchos casos que se han encontrado con un incremento en la ansiedad y el estrés. Estos también se han relacionado con el uso de pantallas, no nada más móviles, sino también de videojuegos, tanto en, eh, en pantallas en general o televisores, como en tabletas y en celulares. El uso de pantallas también tiene una alteración o tiene que ver con un efecto perjudicial a nivel del rendimiento cognitivo, a nivel de la calidad y del tiempo de sueño. Aquí ponemos algunos autores que han hecho los diferentes estudios para que podamos nosotros llegar a estas conclusiones y que lo hemos visto, seguramente ustedes han enfrentado a este tipo de situaciones en donde precisamente este uso de pantallas excesivo lleva a repercutir hasta en la cuestión conductual cuando ustedes están, por ejemplo, dando sus clases. Se dice, o bueno, se ha visto que los adolescentes con mayor tiempo de pantalla van a tener un mayor riesgo a presentar alteraciones del desarrollo y problemas emocionales. Esto tiene que ver con una mayor estimulación a nivel cerebral y una alteración a nivel de la condición del sueño. El sedentarismo ya lo habíamos mencionado y decíamos entonces que se asocia a una mala calidad del sueño. Esta mala calidad de sueño entonces nos lleva a que los pacientes o a los adolescentes tengan deficiencias motoras, tienen alteraciones también a toda edad, principalmente en preescolares y en lactantes preescolares, deficiencias en el desarrollo del lenguaje, tienen alteraciones conductuales, habíamos mencionado ya, a nivel psicosocial, académico y físico, por todas las funciones que decíamos que se llevan a cabo durante la etapa de sueño. El tiempo de pantalla, según como nosotros, como se puede observar aquí, de los 0 a los 2 años debe ser de 0 horas, o sea, un lactante no debe de tener uso de pantallas. Es un poco complicado en esta época porque precisamente muchos papás, y principalmente los que tienen trabajo o hacen home office o se llevan trabajo a casa, para entretener a los niños, pues les dan precisamente el celular.
Pero bueno, estas son las recomendaciones que se da de la Academia Americana del Sueño y que tiene que ver también con en las cuestiones cognitivas que decíamos anteriormente y que por eso se hace esa restricción. De los 2 a los 5 años solamente de 0,5 a 1 hora, de los 7 a los 12 1 hora, de los 12 a los 15 años 1,5 horas y más de 16 años hasta edad adulta y en general solo deberíamos de tener contacto con pantalla en tiempo máximo de 2 horas. Eso, como podemos ver, es realmente imposible, pero insisto, son las recomendaciones que deberíamos llevar a cabo. ¿Qué es lo que se recomienda a los papás o a ustedes como docentes cuando dan estas recomendaciones también? No usar móviles o pantallas antes de ir a dormir. Se dice que entre 30 a 60 minutos antes de ir a dormir deberíamos de dejar de utilizarlas para dar tiempo precisamente a esa relajación a nivel cortical y que se lleven a cabo las demás funciones. No usar móviles o tabletas a la hora de comer. Marcar un tiempo en familia en donde ningún miembro use pantallas y no mientras se hacen tareas, aquí lo pongo en asterisco porque muchas de las tareas ya se realizan precisamente con computadora o se usan tabletas o se usan incluso el celular. En la escuela no debería de usarse pantallas y en el automóvil pues tampoco. Como lo comento nuevamente, estas son condiciones un poco complicadas de llevar a cabo, principalmente en esta era electrónica que estamos viviendo. ¿Qué pasa con el uso de pantallas y el sueño? ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo mencionamos? Cuando hay uso de pantallas en manera excesiva, comúnmente se lleva a cabo un desplazamiento del tiempo de sueño. Recuerdan que anteriormente hablábamos que para que un sueño sea eficiente o sea eficaz, debe de tener cierta latencia y decíamos que la latencia tiene que ver con la hora en la que nosotros nos acostamos hasta que iniciamos el sueño. Una latencia normal de sueño es menor a 20 minutos. Si nosotros tenemos una latencia mayor a ese tiempo, estamos perjudicando la eficacia del sueño. Y entonces, cuando hay este uso excesivo, ese desplazamiento o esa latencia del sueño se ve incrementada. Hablábamos también anteriormente que hay una estimulación psicológica del contenido que vemos en las pantallas. Un videojuego emocionante se asocia con un incremento en la frecuencia cardíaca, un retraso en el inicio de sueño y una disminución del sueño REM. La importancia de esta parte del sueño es precisamente porque durante esa etapa es donde se consolidan la mayor cantidad de aprendizaje o de cierto tipo de memoria. Así como se dice que esta parte del sueño, esta fase de sueño, es donde se lleva a cabo precisamente toda la restauración que nosotros necesitamos. Esta excitación y efectos de exposición a la luz de pantallas en estado de alerta suprime los niveles de melatonina. Esto más tiene que ver con el inicio del sueño. Si hay una alteración a este nivel o una disminución de estos niveles de melatonina, el sueño va a ser más difícil que comience. Entonces, precisamente se lleva a cabo este desplazamiento del inicio del sueño. Por otro lado, también se ve que hay un aumento en el estado de alerta y hay una disminución de la somnolencia precisamente por ese estado de alerta que hablábamos y por estos cambios que se llevan a cabo durante la vigilia, cuando se está teniendo este contacto con videojuegos o con algún otro tipo de actividad con pantalla. Se dice que cada hora dedicada a las pantallas digitales en niños se ha asociado a 3 a 8 minutos menos de sueño nocturno y estos niveles son bajos también en la consistencia del sueño. Es decir, se puede ser que inicie el sueño, pero que durante la noche ese sueño se ve interrumpido. Y al haber una interrupción del sueño, decíamos, las funciones se ven también interrumpidas o las funciones que se llevan a cabo decíamos, tanto a nivel metabólico, a nivel cognitivo, y entonces afectan todas las demás funciones relacionadas con esta parte que mencionamos. Lo que les había mencionado anteriormente, que suprimir el uso de pantallas durante 30 a 60 minutos antes de acostarse aumenta la calidad y la duración del sueño. Esto es importante mencionarlo y recomendarlo. Vamos a hablar entonces ahora, ya hablamos de que hay un sueño normal, ya hablamos acerca
de que hay trastornos del sueño, de que hay problemas del sueño que tienen que ver, decíamos, en este caso, relacionado con uso de pantallas, hablaríamos de problema de sueño, no de un trastorno del sueño como tal, pero que a la larga ese problema del sueño puede volverse un trastorno. ¿Por qué? Porque entonces la eficiencia se ve afectada, se fragmenta el sueño, las funciones que tienen que llevarse a cabo o incluso aquellas que nos ayudan a iniciar el sueño, a consolidarlo y demás, se ven afectadas. Y decíamos también algunos ejemplos, algunos trastornos de sueño que podemos ver en la etapa de adolescente. Ahora veamos qué pasa con el sueño y el rendimiento escolar. ¿Qué tiene que ver con el rendimiento? ¿Por qué es importante para ustedes como profesores saber que sus alumnos tengan un sueño adecuado? Aquí puse nuevamente estas estructuras porque el cerebro, para mí como neuróloga, como neurofisióloga y para ustedes como docentes, es de vital importancia para que nosotros podamos entender toda esta función que decíamos anteriormente. Decíamos, todas estas regiones anatómicas, decíamos desde la corteza, a nivel del hipotálamo, a nivel de tallo cerebral, a nivel del hipocampo, incluso de la amígdala, tienen que ver con el sueño, tienen que ver con el funcionamiento del sueño. En todo caso, y aquí como podemos nosotros identificar, van a verse cualquier cosa que afecte estas regiones anatómicas, podríamos nosotros relacionarlo con algún trastorno de sueño. Ok. Bueno, el sueño, aprendizaje y memoria. Decíamos y hablábamos muy general qué pasaba o qué sucedía durante el sueño. Y decía yo, y lo he estado mencionando, que la retención de la memoria tiene que ver mucho y se da durante precisamente la etapa del sueño. Tenemos dos tipos de memoria en general. La memoria declarativa, que tiene que ver con hechos y eventos, información de hechos y eventos, es como, ¿qué hiciste el día de ayer? Ah, me estoy acordando que hice tal o cual cosa. Y que esta consolidación de esta de memoria tiene que ver con el sueño de no movimientos rápidos o no y la memoria procedimental, que se tiene que ver o que se relaciona a memoria acerca de habilidades y destrezas motoras. ¿Qué es la habilidad que yo aprendí a hacer durante el día o qué destreza aprendí y que se va a llevar a cabo o que se va a consolidar, que se va a quedar ya grabada a largo plazo en mi cerebro? ¿En qué momento se lleva a cabo? Precisamente en el sueño MOR, que decíamos que es ya la parte que cumple o que nos ayuda a decir que se está cumpliendo con algún ciclo de sueño y que además ahí es la que nos ayuda precisamente a restaurarnos y a que ese aprendizaje se quede ya para largo plazo. Aquí tengo algunos sistemas que tienen que ver precisamente con la memoria a largo plazo. Ya decíamos la declarativa o explícita que tiene que ver con hechos y eventos y qué regiones anatómicas del cerebro tienen que ver con ella. Decíamos habilidades y hábitos en la no declarativa o procedimental, algunas cuestiones de aprendizaje perceptual, el condicionamiento clásico de respuestas emotivas y no motoras también tienen que ver o se dan durante el sueño, y el aprendizaje no asociativo como algunas vías reflejas o algunas vías que tienen que ver solamente con la madurez cerebral y que también se llevan a cabo durante el sueño. Aquí tiene que ver también la parte, por ejemplo, de la hormona de crecimiento. Todas estas hormonas que se liberan también durante el sueño tienen una función específica. Los niños, los preescolares, para que puedan tener un crecimiento adecuado, una ganancia incluso estatural, tienen que dormir de 8 de la noche hasta las 8 de la mañana del siguiente día, a las 7 de la mañana, que sean unas 10 a 12 horas más o menos, para que se pueda llevar a cabo en la primera tercio de la noche esa secreción de hormonas de crecimiento que tiene que ver precisamente con el crecimiento, pero decíamos estatural, pero que también tiene que ver con las funciones de algunos otros órganos en general y funciones del organismo, y también tiene que ver con el crecimiento precisamente del cerebro y de todas esas vías que se ven interconectadas, de esas conexiones cerebrales que van a llevarse a cabo, que van a llevar a cabo algún tipo de función. Las funciones cognitivas que se llevan a cabo, que más bien no se llevan a cabo con el sueño,
las enumeramos aquí y me parece bueno que las mencionaras, me parece prudente mencionarlas. Y esas funciones tienen que ver con la atención sostenida e intencional, es decir, a que la atención en un niño, en un adolescente que no duerme bien, la atención se vuelve dispersa. Y en algunas ocasiones puede ser que nos envíen a los pacientes, bueno, a los adolescentes en este caso, con una sospecha a lo mejor de alguna enfermedad como trastorno por déficit de atención. Y lo que está teniendo pues es una alteración en el sueño o un problema para el inicio del sueño. Entonces aquí el adolescente va a tener algunos errores de omisión, la parte cognitiva se puede volver más lenta de lo que nosotros esperaríamos para la edad. El tiempo de reacción se prolonga y esto lo podemos ver también cuando están ustedes dando las clases y que no hay una reacción del adolescente o cuando se está incluso, por ejemplo, en una clase de educación física y esas habilidades incluso motoras que decíamos anteriormente no se ven, no las estamos viendo como nosotros esperaríamos. La memoria a corto plazo y de trabajo van a disminuir, como ya lo vimos en los esquemas previos. Se afecta la adquisición de tareas cognitivas, es decir, el aprendizaje, si se está enseñando una cuestión desde matemáticas, por ejemplo, no sé, raíz cuadrada, alguna cuestión de álgebra o demás, esta adquisición de estas tareas también se ve afectada cuando no hay un adecuado sueño. Hay respuestas perseverativas, es decir, se aumentan estas respuestas de estar mencionando realmente lo mismo y lo mismo, en lugar de tener nuevo aprendizaje para la parte cognitiva, para la parte de respuesta, como decíamos anteriormente. Las decisiones no se toman de manera razonada, son un poquito más arriesgadas. Las tareas en un inicio puede ser buena, un desempeño de las tareas puede ser bueno al inicio, pero como cuando son tareas de una larga duración o que requieren demasiada atención, puede ser que se vean afectadas. La capacidad de juicio se afecta también. Hay una disminución de la flexibilidad cognitiva, es decir, precisamente para esa adquisición del conocimiento. Va a haber alteraciones del humor, irritabilidad, enojo. Disminuye la autovigilancia y la autocrítica y hay una fuga excesiva de presencia de microsueños involuntarios. Es decir, pudiera ser en algún momento que esta presencia de somnolencia que decíamos en un momento de necesidad de sueño incremente. Y eso tal vez es uno de los síntomas o algo que ustedes pueden estar un poquito más en contacto y que podrían identificar para una sospecha de trastorno de sueño. Una vez que tenemos todo esto, decimos, ¿qué hacemos, verdad? ¿Qué vamos a hacer con estos adolescentes? Bueno, una parte fundamental es la higiene del sueño. La higiene del sueño son una serie de características que se han recomendado para mejorar el sueño. No son el tratamiento específico. A lo largo del tiempo se ha visto que la higiene del sueño no es el tratamiento de los trastornos, pero que sí es un coadyuvante, es decir, sí nos ayuda a que nosotros podamos mejorar esa calidad de sueño, que decíamos que tiene muchas características, ¿verdad? Ya vi que hay algunas preguntas, ahorita las vamos a ir contestando, ¿ok? Eh, entonces, ¿cómo podemos tener una adecuada higiene del sueño? Según la Sociedad Mundial de Sueño, se dice que debemos establecer un horario regular para ir a dormir y despertar. Eso de manera en general. A veces sabemos que durante las vacaciones cambia. Hay que evitar que cambie demasiado porque decíamos anteriormente, precisamente para esta secreción de hormona de crecimiento que se da a ciertas horas de la noche, los niños deben de tener un sueño que inicie, diríamos nosotros, temprano, 8 o 9 de la noche. Pero y durante las vacaciones a veces sucede que los niños y los adolescentes tardan más tiempo a dormir, se les da ese permiso, pero también cambian y tardan tiempo en despertar. Entonces, regresar después a la rutina es complicado y volver a reestructurar el sueño por todas estas funciones que decíamos también vuelve complicado y también puede tener ciertos efectos negativos. Los niños comúnmente después de los 3 años ya no requieren hacer siesta. Teóricamente ya no, el cerebro ya no requeriría un espacio de sueño durante el día. Sin embargo, si se sienten con esa necesidad, las siestas no deben de exceder, deben de ser entre 30 y 45 minutos máximo.
¿ok? Y que esas siestas no sean más de una vez al día. Esto con la finalidad de evitar que haya una desestructura del sueño, es decir, que se vuelva nuevamente, que haya alguna situación que cambie esa estructura que hemos comentado y que le hemos dado la importancia desde el principio. Hay que evitar consumir alcohol o fumar en general, pero o justamente 4 horas antes de acostarnos. El, Eludir la cafeína desde 6 horas antes de dormir en cualquier presentación es importante también evitarlo. La cafeína tiene que ver con cuestiones de alertamiento, con cuestiones principalmente de atención. Y sabemos que en muchos lugares de la República se usa o se estila que a la hora de la cena se tomen una taza de café con un pan, por ejemplo, y que eso, por costumbre, algunos dicen, bueno, es que si mi café no me duermo, ¿no? Lo he escuchado varias veces y les digo, como costumbre se realiza, pero en sí la cafeína que está también presente en té, chocolate, por ejemplo, puede hacer que la latencia del sueño sea incrementada y que haga que precisamente esa latencia o esa arquitectura del sueño se vea afectada. No hay que ingerir nada de comidas picantes, pesadas, azucaradas, igual 4 horas antes de acostarse, por eso las cenas comúnmente son ligeras. Pésima idea utilizar cereales para la cena, porque son muy azucarados comúnmente, y el azúcar también hace un pico de alertamiento y evita que el sueño se inicie de manera adecuada. Si se realiza ejercicio de forma regular, hay que evitarlo antes de ir a descansar. Siempre utilizar ropa cómoda, mantener la habitación ventilada y a una temperatura cómoda, bloquear ruidos distractores, al igual que eliminar la mayor cantidad de fuentes de luz posibles. En este caso, se dice o deberíamos de evitar que en las habitaciones haya algún tipo de pantalla, televisor, computadoras o incluso el celular. El celular debería de apagarse completamente, o sea, apagarse durante la noche para evitar precisamente que cuando llegan mensajes haya ese encendido de la luz. ¿Por qué? Porque precisamente la luz tiene que ver con el ciclo circadiano y con estas funciones o estos vías que decíamos nosotros y que nos ayudan o evitan que se inicie el sueño. Siempre reservar la cama para el sueño y evitar el uso para trabajo o alguna recreación en general. Es decir, algunos adolescentes tienen también la costumbre de llevarse la tarea a la habitación o de utilizar o estar acostados para, por ejemplo, decíamos, en tabletas o pantallas o le decíamos para algún tipo de lectura. Ujú. Entonces, debería evitarse. Como decimos nuevamente, la Sociedad Mundial del Sueño en el 2020 se dio estas recomendaciones o nos comentaba estas recomendaciones que, como su nombre lo dice, son recomendaciones, ojalá que se pudieran llevar a cabo realmente para, pues, de esta manera mejorar esa calidad y cantidad de sueño. Decíamos, no, que quede claro que no es el tratamiento del trastorno de sueño o del problema de sueño, pero sí es una piedra angular en mejorar la calidad de sueño. Entonces, por eso es importante mencionar. ¿Qué consideraciones especiales debemos de tener? Ya casi terminamos. Esas consideraciones tienen que ver con la pandemia. Como lo hablábamos en un principio, como ya se los había mencionado, en términos de calidad, duración y momento del sueño, empeoró durante la pandemia. Sabemos que durante la pandemia hubo un desastre en todos los aspectos de nuestra vida y una de ellas fue el sueño. Como no había clases, como había home office, se tomaron, no voy a decirlo como vacaciones porque sabemos que la situación fue muy delicada, pero sí en casa hubo esos cambios de horario para el inicio y la terminación de sueño. El confinamiento, como lo llevamos a cabo y que sabemos que no tenía precedentes, tuvo una alteración o afectó directamente los llamados safe havers, que tienen que ver con la actividad física, la exposición a la luz, las actividades sociales, la exposición a pantallas y el tiempo de ingesta de alimentos. Todas estas características se vieron afectadas durante precisamente la pandemia y entonces
no había como un horario que comúnmente en nuestra vida actual y en la prepandemia se tenían casi como establecidas. Entonces, todos estos cambios hicieron también que el sueño se modificara. Y con esta alteración en el sueño, a la larga nos dio alteraciones también de tipo ansiedad y depresión, principalmente alteraciones de tipo emocional. Aquí no solamente lo quise poner porque precisamente se dieron muchísimos cambios durante el COVID, durante esos momentos precisamente de que se tenía la enfermedad, donde había alteraciones de disrupción del sueño, pero que también precisamente por estos cambios que se dieron tanto a nivel respiratorio, principalmente como a nivel inmunológico, a los niveles de sistema inflamatorio y demás, hicieron que estas alteraciones se volvieran crónicas y que comprometieran algunas otras funciones. Durante el sueño decimos entonces que se llevan a cabo funciones inmunológicas, metabólicas, endocrinas, cognitivas, que es el tema que nos ocupa, pero que todas estas tienen que ver con funciones cardiovasculares. Cuando una persona no duerme adecuadamente a lo largo del tiempo, puede llegar a tener problemas de hipertensión, de diabetes, alteraciones conductuales, alteraciones emocionales, decíamos, desde ansiedad, depresión y obviamente la función cognitiva que se ve alterada, que ya mencionamos el por qué. Por otro lado, también debemos de tomar en cuenta que cuando hablamos de una alteración, un problema del sueño de 24 horas, podríamos pensar que no se da como tal una alteración. Sin embargo, esas funciones se ven desplazadas por la vigilia y entonces no se llevan a cabo y no se consolidan. De ahí que cuando nosotros se dice que el sueño o la memoria se llevan a cabo con esta calidad adecuada de sueño. Hay estudios en los que dicen, bueno, con una cantidad adecuada de minutos podemos consolidar un conocimiento. Sí, pero si nosotros no tenemos un sueño adecuado y afectamos las demás funciones, podríamos de manera secundaria también afectar la parte de la memoria o de consolidación del conocimiento. Entonces, por eso es importante pues llevarlo a cabo en forma general. Se han hecho, les digo, diferentes estudios en donde, por ejemplo, hay pacientes que en forma crónica duermen unas 3 o 4 horas por trabajo, por mil cosas, y que a lo largo del tiempo se dice que se adaptan a esa poca necesidad de sueño. De manera general o de manera externa, el organismo se ve pues realmente adaptado. Sin embargo, las funciones, a pesar de que haya esa cierta adaptación, las funciones siguen viéndose afectadas. También se dice que si, por ejemplo, se hizo un estudio en donde se decía en 14 días una persona durmió 4 horas diarias, al hacer ese análisis de esta persona, se identificó o se vieron cambios como si la persona no hubiera dormido en 72 horas. Hay incluso algunos experimentos, obviamente no legales, en otros tiempos, en otros lugares, en otras entidades donde se ha hecho precisamente ese experimento de privar del sueño a personas. Digo, obviamente eso ya ni es ético, ni ha sido legal, ni nada, pero se ha sabido de esta cuestión y que precisamente después de 72 horas de no dormir se empiezan a ver cambios a nivel emocional, a nivel conductual, irritación, enojo, decíamos las funciones afectadas y pues obviamente lo que decíamos en forma crónica, si nosotros seguimos con esta alteración del sueño, pues puede dar enfermedades ya propias, o crónicas que deban de manejarse incluso con fármacos, ¿no? Para mí también
me parece prudente que ustedes conozcan que hay padecimientos neuropsicológicos que tienen que ver o que van aunados a algún tipo de trastorno de sueño, como por ejemplo, y que seguramente en algún momento de su desenvolvimiento profesional los han identificado, como epilepsia, la ansiedad, la depresión, el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la parálisis cerebral o el retraso psicomotor. Todas estas alteraciones o todas estas condiciones también pueden estar acompañadas de alteraciones en el sueño, porque pues precisamente aquí hay una disfunción, en todas ellas hay una disfunción a nivel de varias vías del sistema nervioso, a nivel de la corteza cerebral, a nivel de lóbulo frontal, temporal y demás, que tienen que ver precisamente o que están relacionados con funciones adecuadas del sueño. Entonces, al haber estas alteraciones de manera primaria o básica, puede dar otras alteraciones como el sueño. Incluso algunos tratamientos, como por ejemplo en la epilepsia, algunos antiepilépticos o la mayoría de los antiepilépticos incrementan la fase de sueño ligero y no llega el adolescente, no llega a una fase de sueño profundo, que decíamos que es el momento del descanso real, si queremos verlo de esa manera, y de consolidación. Los tratamientos para ansiedad y depresión también pueden tener una afectación en la calidad de sueño. Aquí también me parece prudente también mencionar, porque muchas veces seguramente ustedes han estado en contacto o han tenido esa información donde algunos trastornos de sueño, algunas personas piensan que, por ejemplo, el uso de clonazepam ayudaría a mejorar el sueño porque da sueño con su administración. Sin embargo, debemos de comentar, y sí es importante decirles que el clonazepam tiene como efecto secundario la somnolencia, pero en la administración del mismo o el clonazepam no sirve para los trastornos de sueño. No es lo que debemos de dar. Hay otras cosas que podemos nosotros indicar como médicos y que se recomiendan, pero el clonazepam como tal afecta la estructura de sueño y de igual manera, como lo hacen algunos antiepilépticos, también incrementa esa fase de sueño ligero y no se llega a una fase de sueño profundo. Y finalmente, lo que en resumen y a lo que nosotros queríamos llegar, ustedes querían llegar, ¿verdad? Es la guía para ustedes. ¿Qué es lo que debo de saber con todo este conocimiento que ya ustedes escucharon y que hoy al dormir precisamente van a consolidar y van a guardarlo? Debemos de saber, debemos de identificar al adolescente con mal rendimiento académico. Ya sabemos que si hay una repercusión del sueño en la parte cognitiva, y si nosotros o si ustedes observan un adolescente con mal rendimiento académico, con una somnolencia excesiva diurna, es decir, que se está durmiendo en clases, debemos de valorar o ver y saber si tiene padecimientos neuropsicológicos determinados. He de hacer un paréntesis y decir que aun cuando haya padecimientos neuropsicológicos determinados, eso no quiere decir que pues ya dejamos que el sueño pues se va a ver afectado y lo dejamos así. No, hay cosas que tenemos que hacer, hay medidas que nosotros damos, tratamiento que nosotros damos precisamente para el manejo. Entonces, aun cuando se tengan estos padecimientos, sí se debe de investigar precisamente las horas de sueño, que decíamos que en los adolescentes debe ser 9, de 8 a 10 horas, 9 en promedio, valorar e identificar el uso de pantallas. Obviamente, como ahorita ya ustedes ya conocen cuáles son algunas medidas de higiene de sueño, identificarlas y mencionarlas. Y en todo caso, si ustedes tienen una sospecha de un trastorno de sueño o problema de sueño, enviar al especialista. Estos pacientes, estos adolescentes, sí requieren que nosotros les hagamos alguna valoración para obviamente dar y dirigir, primero identificar si existe un problema, un trastorno, y posteriormente a ello, pues identificar cuáles son los factores que están predisponiendo o que están precipitando esta alteración en el sueño y dar los tratamientos que van dirigidos a ello. Yo les agradezco. Este es mi correo electrónico y mi número telefónico, aunque esté con ese inicio de 55. Yo veo pacientes tanto en Puebla como en Ciudad de México. Para lo que se les ofrezca, tienen aquí el número y pues hago los diferentes estudios que están relacionados. Eh, Voy a ver el chat.
si me lo permiten, Claro, si gusta para dejar que, la diapositiva ahí para que tengan los datos a sí, la mano sí, un claro. momento más. Y sí, claro, voy a abrir aquí el chat para... Sí, si mm, gusta los vamos leyendo porque creo que no se puede compartir la pantalla de... No, 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 yo los voy leyendo, sí. Ajá. Ah, Oh, dice que está muy interesante, agradezco la atención. Yo, el uso de celular en el alumno hasta horas muy prolongadas por la noche ha afectado en su desarrollo académico. Sí, sí, sí. Decíamos anteriormente que eh, una de las principales características del uso excesivo de pantallas es el desplazamiento del sueño, de la latencia del sueño. Si un adolescente entra, pongamos un ejemplo, a las 7 de la mañana, tiene que levantarse a las 5:30, 6 de la mañana, sus horas que tendría que estar durmiendo sería a partir de las 9:30, 10 de la noche para que cumpliera por lo menos 8 horas de sueño. Sin embargo, ese uso excesivo y como bien lo dice la profesora, el uso de celular hasta horas prolongadas desplaza ese sueño e incluso ya a la larga aumenta la latencia, aun cuando está apagado el celular, aun cuando se acueste, es que no puedo dormir, es lo que expresa, ¿no? Y es la razón por la que a veces los familiares, los papás, pues nos los llevan, ¿no? Pero aquí sí, sí es importante esto, pero decíamos que sí tiene repercusión el uso de pantallas. Estamos en una era electrónica que nos ha excedido un poquito, que nos ha sobrepasado un poquito, porque incluso nosotros como médicos, pues utilizamos precisamente para ver estudios, para realizar estudios, etcétera. Incluso ahorita, ¿no? Por ejemplo, que estamos teniendo claro. estas interacciones. Sin embargo, pues bueno, el reducirlo lo mayor posible nos ayudará también a esa mejoría en la calidad de sueño. Me dice aquí, en mi caso soy profesor de la escuela privada en Teciutlán, Puebla. En la institución donde trabajo prácticamente la enseñanza se realiza de forma digital, medios de iPads y otras tabletas. El uso de libretas y libros es únicamente de apoyo. Si el sistema se basa en el uso de pantallas y no hay forma de modificarlo, ¿cómo podemos fomentar un equilibrio en el uso posterior al horario escolar de dispositivos a nuestros alumnos? ¿Qué medidas podemos recomendar? Es muy importante aquí la educación a, obviamente, los tutores o los padres. Y esta información que ahorita ustedes poseen, también llevarla a cabo y traspasarla a tanto a los adolescentes, que teóricamente ya deberían de tener cierto juicio en esta parte, y a los padres. Obviamente, insisto, y como lo mencioné en forma reiterada, es muy complicado en esta era porque incluso hay educación a distancia, hay muchas cosas en las cuales, muchas prácticas en las cuales se utilizan las pantallas. Sin embargo, aquí sí tiene que ver mucho la educación y la concientización de que precisamente ese uso puede afectar a la larga el sueño y posteriormente la afectación en el sueño nos puede llevar a enfermedades que ya mencionamos y que han ido desafortunadamente con un incremento en su presentación. Las medidas tienen que ver, ok, pues si utilizo en la mañana en situaciones recreativas, no recreativas, en situaciones académicas, lo recreativo debe de disminuirse. Recordemos también que los estudios que se han realizado tienen que ver con esa hiperexcitabilidad o un exceso de estimulación a nivel cerebral con videojuegos y demás. Entonces, el hecho de que se utilicen pantallas en cuestiones académicas no va a tener el mismo efecto a que si se utilizan, por ejemplo, en cuestiones de videojuegos o de videos de TikTok, por ejemplo, o de algunas otras características. Entonces, si bien no decimos que no importa que se utilice en lo académico, sí, sí, sí va a tener una repercusión, pero es un poco menor. Entonces, solamente sería la concientización y las medidas que se recomiendan, pues sería disminuir la parte de videojuegos o utilizar un día sí, un día no, y que no sean mayor a esas 2 horas que decíamos. Ah, me decían que no se veía la diapositiva, pero después que sí. Ujú. Sí, me parece que Dice, la profesora se salió.
Sí, sí, sí. La Dice, yo he pantalla. tenido estudiantes que dormitan durante la clase, se activa, durante la clase se activa entre las 10 y las 12 del día. Precisamente por eso decíamos, y en esa última diapositiva que puse, que es precisamente la guía para ustedes, cuando hay esa excesiva somnolencia o esos, decíamos, microsueños o microdormitaciones que tienen los adolescentes, debemos de investigar si no hay una cuestión de problema o trastorno de sueño. Entonces, aquí obviamente, si ustedes quieren iniciar con algún tipo de medida, serían estas medidas de higiene de sueño. La presentación se las voy a dejar. Me decía Ediciones Kukulkan que probablemente, bueno, la grabaron y todo esto para que ustedes la tengan presente. Y ahí tenemos esas medidas de higiene de sueño que que podrían ustedes iniciar como primer contacto de estos adolescentes. Dice, tengo una adolescente que es sonámbula, duerme y habla al mismo tiempo. Es lo que decíamos, la somniloquia y el sonambulismo casi siempre van de la mano. Hay veces que se ha levantado de la cama durante el sueño. Generalmente tiene un trato cordial con los compañeros maestros, pero también tiene cambios de humor muy fáciles, sobre todo con las figuras de autoridad. Es una joven sana, practica taekwondo y tiene muchas actividades. Es necesaria una valoración para determinar algún tipo de trastorno del sueño. El trastorno como tal es la somniloquia y el sonambulismo. Y si bien hace un momento decíamos, tal vez que no tenga una repercusión o que ponga en peligro su vida, algunas veces sí las ponen en peligro. Hay unas medidas muy importantes que se tienen que llevar a cabo en pacientes con sonambulismo, como por ejemplo que ellos duerman en una cama casi a ras de suelo, que no haya muebles en los que se puedan golpear, porque los movimientos no siempre son como si estuviera en vigilia, a veces son un poco torpes. Hay que tener de esas cortinas que son muy gruesas para que si llegaran a querer golpearla o se golpearan hacia la ventana, no les lastime. Los cuchillos y todas estas cuestiones punzocortantes deben de estar bajo llave, evitar que estén las llaves de automóviles o de la puerta a la mano para que no puedan salirse, porque obviamente también hay pacientes que incluso se salen de su casa. Y sí necesita esta valoración principalmente para que se sobrelleve las medidas de protección y en todo caso algunos tipos de medidas, incluso puede haber farmacológicas que se les puede dar. Todo va a depender de cómo está repercutiendo este trastorno en la vida diaria del adolescente. La melatonina puede ser problemática para jóvenes de bachillerato. Problemática, dice. A ver, déjame ver si dice eso. Sí, creo que sí, eso es lo que comenta. La melatonina. La melatonina es, ya decíamos, una hormona que nos ayuda a iniciar el sueño. Su secreción tiene que ver con el ciclo circadiano y con la presencia de luz. Cuando ya las luces están apagadas, la melatonina se secreta de forma rápida y hace picos, y entonces uno empieza a tener ese sueño y ya te quedas dormido. O sea, teóricamente así funciona. Es cierto que actualmente o últimamente se ha puesto como muy de moda esta parte de utilizar gomitas de melatonina. No debería de utilizarse si no es con una condición o una indicación médica. A la larga, esta melatonina puede hacer un cambio precisamente en esa secreción endógena de melatonina propia y entonces puede tener evitar que ésta se secrete de manera adecuada y que posteriormente se presenten pues alteraciones del inicio del sueño principalmente. No es tan inocua, no es tan como una gomita que es de vitaminas, por ejemplo. Entonces, no debería de utilizarse sin una indicación médica, como lo decíamos hace un rato. Si es algo que se tiene a la mano, si lo hacen, si lo utilizan. Hay indicaciones médicas para su uso, pero como por ejemplo el insomnio, pero el insomnio que ya ha sido estudiado. Dentro de todo esto,
sí quiero decirles, yo les decía que al principio que los trastornos del sueño o el sueño desde la neurobiología hacia sus trastornos es un tema bastante apasionante y muy, muy interesante. E incluso hay algunos de esos trastornos que nos pueden predecir a años algún tipo de enfermedad crónica o degenerativa. Y algunos de estos trastornos son a lo mejor una manifestación de un problema médico de base. Entonces, sí merece la pena la valoración médica para que se pueda de alguna manera establecer, decíamos, si hay un problema, si hay un trastorno y dar el manejo adecuado. Entonces, si es problemático que los jóvenes le estén tomando, comiéndose gomitas de melatonina, sí, ese es un problema que se da porque además está al alcance de todos, incluso en estas farmacias de GNC o cualquiera pueden obtenerlo sin receta. Hay que tratar de evitarlo, tiene sus indicaciones, decíamos, y pues bueno, esa conciencia sobre el sueño que es lo más importante. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, alguna duda, algún comentario. Muy bien, doctora Araceli. Pues en lo que vemos, si alguien más surge alguna duda en el chat, que ya salió una duda, Sí, pues ya yo veo. quisiera complementar esta parte, ¿no? De que, pues como en todo, no hay que automedicarnos, ¿no? Porque uno como tal no es experto en la materia, llámese cualquier trastorno que ya mencionó. Entonces sí es muy importante que también los docentes le transmitan a sus alumnos que pues se tiene que haber un diagnóstico para que puedan tratar el problema. No porque ya Claro, fulanito tuvo lo mismo, o sea, ya lo mismo, exacto. que va a tener los mismos resultados en la persona, o sea, el mismo problema. Porque a lo mejor Sí, pueden como, ser similares, ¿no? Pero al final del día cada cuerpo es diferente y no sabes hasta si eres alérgico a ciertos medicamentos y sale peor, ¿no? Es contraproducente en lugar de ser un beneficio. así es. Sí, así es. Les decía que merecía mucho la pena, pues, el estudio de cualquier alteración en el sueño, para buscar precisamente cuál es la situación de base y con base a a ese interrogatorio, exploración e incluso estudios que realizamos, pudiera uno orientar mejor a cada uno de los pacientes. No no es igual el trastorno, ni siquiera con el mismo diagnóstico es igual en dos personas, por ejemplo. Así, si requieren. Sabemos, incluso, por ejemplo, como decíamos en la parte de higiene del sueño, tiene que ver la habitación, la luz, el ruido. Ujú. Entonces, debemos nosotros de tomar en cuenta que cada persona es diferente, entonces cada situación es diferente y cada tratamiento va a ser diferente. ¿Ok? No hablamos de las drogas y de y del uso de alcohol, pero ahorita aquí me preguntan si el uso de drogas puede generar problemas de sueño a largo plazo. Por supuesto que sí. La mayoría de drogas, algunas de ellas son psicoestimulantes y precisamente hablamos de estas regiones o de yo les digo sustancias para que se entienda que es algo que está ahí, bueno, se llaman neurotransmisores, de esos neurotransmisores que tienen que tener cierto equilibrio, no porque quiere decir que la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, la acetilcolina van a estar en el mismo nivel, sino que deben de tener cada una su equilibrio, es decir, deben de estar proporcionalmente o en proporciones adecuadas. Y las drogas comúnmente generan cambios en estos Las altera. neurotransmisores. El hecho de que, exacto, los altera, el hecho de que haya estas alteraciones o estos cambios produce precisamente un cambio en la función cerebral. Y ese cambio en la función cerebral también tiene que ver con el sueño. Por eso decíamos que cuando hay trastornos de base como epilepsia y demás, va a haber un trastorno también o retraso psicomotor, va a haber trastorno también de sueño, como les enseñaba en esas imágenes, vean cómo hay muchas conexiones, cómo está implicado grandes o varias estructuras anatómicas en la producción o en la producción del sueño y que estas tienen que ver con todos esos neurotransmisores. Entonces, el uso de drogas sí afecta el sueño, sí lo va a afectar no nada más a largo plazo, incluso en el mismo momento. Y el uso de alcohol también lo afecta
El alcohol es un depresor del sistema nervioso, es decir, baja la actividad del sistema nervioso y algunos pueden decir que es que toman alcohol y con eso se duermen. Pero finalmente la estructura del sueño que tiene que ver, decíamos, con la eficacia, sí se ve alterada también por el alcohol, precisamente porque tienen alteración en las diferentes funciones o en diferentes estructuras que en forma secundaria pues va a afectar la estructura del sueño, no llegando a un sueño profundo o a un sueño reparador, a un sueño que ya en la fase de reparador, que es la que nos da ese sueño que tiene una buena calidad. ¿Qué recomendaciones debemos dar a los padres de familia para que nos ayuden en el control del celular en sus hijos y puedan rendir en el aula? Nuevamente, la parte de educación y concientización es básica. O sea, uno quisiera, ¿verdad? Y ustedes como docentes y yo como médico, que se pudieran llevar a cabo todas las acciones que hablamos de higiene de sueño o todas las medidas que decían de uso de pantallas. Sin embargo, insistimos, por esta era electrónica es complicado, pero la base de todo esto para poder ayudar es precisamente la información. Si ustedes como docentes le dicen a los padres de familia, su hijo o hija no está rindiendo de manera adecuada y hay que vigilar si no hay una alteración en el funcionamiento o en la parte del sueño y que tiene que ver con un exceso de uso de pantallas, hacer esta correlación, que precisamente el uso de pantallas interfiere en esta estructura del sueño y que las alteraciones del sueño a la larga dan problemas más importantes, uno de ellos cognitivo, deberíamos tener una respuesta adecuada. Cuando me llevan a mí a los adolescentes a consulta y me dicen, y yo les doy estas indicaciones, los papás siempre dicen, pero dígaselo a ella, porque yo ya se lo dije y no me hace caso. Entonces, el informar a nuestros adolescentes y el informar a los padres es la mejor recomendación o la mejor medida que se debe de llevar a cabo para limitar ese uso. Dice, el aprendizaje de las matemáticas se asocia a horarios matutinos. A nivel neuronal, los chicos sí estarían en mejores condiciones por la mañana, por supuesto. Se ha hablado y se han hecho diferentes estudios donde se dice que cuando un sueño es reparador, el cerebro está con una mayor predisposición a obtener conocimiento. El conocimiento se consolida en la noche, cuando están dormidos, pero la adquisición de ese conocimiento que se va a ir almacenando y que ya se va a guardar a largo plazo, se lleva en la mañana, cuando se tiene un sueño adecuado y reparador. Por eso a los jóvenes se les dice que cuando van a hacer exámenes deben de tener un sueño adecuado una noche antes, que no está indicado que se desvelen estudiando para el examen. Cuando finalmente, si ese sueño no se llevó a cabo o esa parte no se memorizó de manera adecuada por un sueño mal estructurado, bueno, no va a dar un fruto que ellos quisieran. Entonces, sí, sí es un mejor momento estar por la mañana. Es un poco, sí hay una diferencia hasta cierto punto cuando las clases se dan en la tarde, a diferencia de la mañana. Esto se va regulando nuevamente con esta cuestión del sueño, que es lo importante, y finalmente, pues bueno, tener en cuenta que tienen que tener estas funciones, decíamos, mantener esa función de sueño adecuada para que las funciones cognitivas se lleven a cabo, aun cuando sean en el horario vespertino. Si mis estudiantes leen o audioleen antes de dormir, ¿podría ser un problema o no? Por supuesto, decíamos que teóricamente en la cama no debería de estar leyendo ni leer ni leer Ajá. los audiolibros ni nada de esto, ¿verdad? Porque se genera una hiperestimulación todavía en las últimas horas. Entonces, esa mismo que usamos para las pantallas, esa misma indicación se usa para las cuestiones cognitivas. De 30 a 60 minutos deberíamos de dejar descansar al cerebro para que ya lleve a cabo su función de descansar, para que se prepare precisamente para el descanso.
Y luego digo, estaríamos equivocados, ¿no? Los que creíamos, hasta este momento yo estoy sorprendida de ese aspecto porque yo me acuerdo que sí nos recomendaban, ¿no? El de, pues antes de dormir, léanse una hoja diario, ¿no? O sea, o para que fomentes esta parte de la lectura, hablando de los libros. Y pues sí es justo, ¿no? Lo que acabas de comentarnos, que así como la indicación es para los celulares, porque a lo mejor estás leyendo en la tableta, pues también es para todo tipo de distracción, ¿no? Para que puedas consolidar el sueño de la mejor forma. Y qué importante información, la verdad. Yo creo que así como estoy yo a estar los docentes, que incluso también yo creo que los recomiendan, porque yo recuerdo que si alguno, en algún momento algún profesor sí nos decía eso para inculcar la lectura, ¿no? De sí, antes de dormir, porque decía uno, pues es que no tiene tiempo, pues antes de dormir lee una hoja, ¿no? Y así vas avanzando. Y ahora, qué importante Sí, es reto, o sí sea, háganlo, nada más que una media hora antes ya no. Es ajá, que muchas exacto, veces, sí, incluso la lectura decían es que yo leo para quedarme dormido, ¿no? Muchas veces, ajá, esa es otra, comentaban así. ¿no? Y creo que sí, así Y como te estimulas cuando estás escuchando música y dices, ya me quedo dormida. O sea, sí, definitivamente a los que nos da, gusta leer, sabemos que la imaginación, o sea, si tú estás leyendo algo, tu cerebro está imaginando escenarios, sin nada dependiendo de lo pensar que en estés el leyendo. Entonces, estás estimulándolo, estás hiperestimulándolo durante ese ratito, ¿no? Que estás ahí. pues muy bien, doctora Araceli. Me parece muy enriquecedora la charla del día de hoy. La verdad es que, como le decía, hay algunas cosas que uno creería que estaban bien y al final del día, pues no. Y qué mejor que los expertos para que nos compartan la información de manera correcta. Yo tendría ahí nada más como una duda, porque así como vimos durante toda la ponencia, ¿qué papel juega la actividad física, o sea, el ejercicio? En esta parte del sueño es preventivo, así como La lo que actividad decían, ¿no? De ¿cómo era? La higiene del sueño. La higiene del sueño. Sí, Ajá, la actividad física regular está recomendada por muchas razones, muchas las conocen ya ustedes, tiene que ver con esta función cardiovascular, con obviamente evitar el sobrepeso, evitar ese incremento de adiposidad, el sedentarismo y demás. Entonces, sí está indicada. Lo que se dice igual es que evitarla antes de dormir. A ajá, veces exacto. sí, insistimos, es complicado con la vida que uno lleva El tan ritmo, atareada, ¿no? sí, El ritmo de vida, pero lo importante de las recomendaciones es tratar de llevarlas a cabo, ¿no? La mayoría de ellas. Entonces, claro que se tiene que hacer actividad física, por supuesto que el ejercicio es importante. En los adolescentes debe ser al menos de 60 minutos diarios de actividad física, pero esta pues no debe de sobrepasar no debe de estar, perdón, cercano a las horas de dormir, porque precisamente igual hay una estimulación, en ese momento y que podría evitar, pues el sueño que nosotros estamos esperando que se inicie de manera adecuada. Yo anotado entonces también. la verdad agradezco mucho y de verdad reconozco que ustedes, que Ediciones Kukulcán haga este tipo de sesiones porque obviamente son temas que a veces no están tan a la mano para los docentes, ¿no? Y aunque había algunas cuestiones técnicas que mencioné, traté de que fueran, pues, lo mejor, lo más entendible y por supuesto que, para que se llevaran a cabo, se lleve, pues, toda esta información de manera adecuada. Me disculpo si en algún momento hablaba yo un poquito más de cuestiones, médicas. Insisto, o he tratado con esta presentación de que la información se la lleven a casa, que con el sueño, insisto, se consolide, la hagan Ah, suya, se asimile y pues bueno, la transmitamos, ¿no? Que eso es lo más importante, que se transmita para que se lleven a cabo las medidas, adecuadas y pues todos tengamos un sueño reparador, adecuado y eficaz. sí, yo le agradezco mucho, doctora, la serie y el espacio que nos dio. Estoy segura que fue bastante digerible la plática. Al final del día, pues igual como docentes, los profesores pues ya también tienen cierto conocimiento, pero nunca está de Sí, más claro. el complemento y qué más, o sea, qué mejor más bien que con los expertos, ¿no? Y bueno,
La verdad es que ha sido una charla muy amena. Creo que ya no tenemos preguntas, ya todo fue, estuvo respondido. Nuevamente, Ediciones Kukulcán le agradece su espacio. Esperemos que pronto tengamos otra sesión, a lo mejor otro tema similar o de continuidad Claro, de este tema. Y claro, bueno, con pues gusto. perfecto, doctora Araceli. Pues si me da oportunidad, vamos a finalizar el webinar. Se les va a compartir a través del chat lo que viene siendo la liga para que se registren y obtengan su constancia por haber participado en este 14º webinar. Asimismo, están los datos en pantalla de la doctora Araceli Reyes para que si ustedes tienen alguna duda o desean tener un seguimiento pues en particular, pueden contactarla y con todo gusto la doctora Araceli los atenderá. Claro, con gusto. Les decía que yo doy consulta tanto en Puebla como en Ciudad de México. Si requieren de alguna situación o alguna duda que no sea para una consulta o paciente como tal, pero si tienen alguna duda, con mucho gusto la resolvemos. Perfecto. Agradezco a todos su atención. Bonita noche. Muchísimas gracias, doctora. Que tenga excelente noche. Gracias igualmente.